Con ustedes aquí en el espacio etéreo, en el espacio de la nube, para seguir conversando lo que habíamos propuesto en la anterior emisión, es decir, hablar sobre la realidad del agro y del espacio pecuario en Puno, y recordando un tema muy especial. Hace muchos años, a partir de 1969, que fue la ley de reforma agraria, hubo un actor esencial que fue Hernán Torres Lajara, que nacionalizó de alguna manera la tierra productiva, la tierra que está en manos de hacendados extranjeros, no puneños, arequipeños, al extremo que muchos años después, el año 73, en plena época del general Juan Velasco Alvarado, llegó a Puno el exministro de Agricultura, Marcó del Pont, y le dijo, quiero saber quién es ese enemigo de los arequipeños, por qué se había nacionalizado la tierra en Puno. Y es conveniente reparar que en esos años el 90% de las haciendas grandes estaban en manos de gente de Arequipa que habían formado sus consorcios y eran grandes hacendados e invertían todos los producidos en Puno en otros lugares, al extremo que se acuñó la frase de que Arequipa había vivido gracias a una riqueza no ganada ni producida por ellos, pero que no les permitió a los puneños resolver sus problemas de desarrollo. Esa ha sido también parte de la nube gris de descontento, de desequilibrio y de una manera inadecuada de administrar los recursos producidos por el escenario agropecuario en Puno. Entonces, ahora, muchos años después, a raíz de la reforma agraria y una serie de intervenciones estériles e incompletas, vivimos una especie de postración del escenario agropecuario en Puno. Esta visión de historia nos debe mostrar cómo hemos devenido de un escenario antes de la reforma agraria en manos de grandes tagarotes, latifundistas, hacendados, hasta gamonales, a un escenario atomizado en la actualidad a raíz del decreto ley de reestructuración democrática del agro del año 88 con Alan García Pérez como presidente de la República y, bueno, la paralización, la especie de automatismo mecánico que estamos padeciendo en el agro, viviendo solamente por las medidas de nivel nacional que expide el gobierno central, el gobierno nacional, e impide, como habíamos puntualizado en nuestra anterior emisión, depende exclusivamente de lo que diga, lo que plantee, lo que proponga y lo que decida debe hacerse el nivel central en el escenario regional de Puno. En ese aspecto vamos a seguir conversando para ver si podemos llegar nosotros ahora a proponer algunas alternativas y algunas salidas para revitalizar el agro puneño, el mundo agropecuario, y volver a tener una vigencia que permita generar bienestar y satisfacción en nuestra población respecto de esa posibilidad productiva, con calidad, con especialización, con transformación, y como dijo ayer Ismael, o en la anterior exposición, que tenga las posibilidades de generar transformación, excedentes y valor agregado. Buenas, qué gusto de saludarlos nuevamente, estamos acá juntos. Un saludo para Hernán, para Ismaco, para conversar sobre el tema que habíamos puesto el día de ayer. Sí, justo también está de nuevo ahora para enriquecer el análisis que hicimos ayer con algunos temas que obviamente por el espacio corto que hay de tiempo no pudimos abordar, ¿no? He tenido la suerte de que una compañera de trabajo me ha hecho un comentario al programa que emitimos, al primer programa sobre este tema. Y me parece interesante porque no lo hemos tocado ayer, y es los precios de los productos, ya sea de la tierra o de lo que vive de la tierra, que es el ganado. Y ella me decía que cuando trabajaba en Ñuñoa, ¿no? La libra de lana de alpaca estaba a $10, ¿no? Y eso hace unos 30 años. Y ahora está a $3. Es decir, se ha subvaluado el propio producto que produce, ¿no?, la región Puno. Entonces, los precios también juegan un papel determinante. ¿Y por qué? Es digamos, el desvanecimiento, la pobreza de la producción
agropecuaria y la producción ganadera en Puno. ¿A qué se debe? ¿Por qué es esto? Probablemente lo que dijimos también ayer abona a eso, que es la política de importaciones, que existe el centralismo, ¿no? Y bueno, eso también es un tema que hay que analizarlo, ¿no? Bueno, tú, René, que eres especialista, has publicado un libro muy interesante hace ya unos 5 años atrás sobre el análisis de la estructura productiva agropecuaria, del mundo financiero, inclusive de las orientaciones y tendencias de los propietarios. Muchos de ellos han sido pioneros en explotación y han mejorado los niveles de productividad en varios aspectos ganaderos y agrícolas. ¿Qué es lo que estás planteando? ¿Cómo tú ves la posibilidad de salir adelante en este tan lacerante y tan deprimente escenario de poca productividad y hasta de indiferencia para mejorar la productividad en el campo? Considerando lo que conversamos el día de ayer, yo quiero añadir un aspecto también que es importante dentro de todo el territorio del departamento Puno, que son las zonas etnolingüistas, el aymara y el quechua, que nunca a veces se toma en cuenta este elemento que es importante para mi planteamiento, ¿no? Entonces, en base a eso, yo diría que las políticas que se puedan implementar a través del gobierno regional y los gobiernos municipales, tendría que considerar la zona sur, la zona norte y la zona de selva, ¿no? Como una estrategia macro del departamento de Puno, considerando un elemento primordial, que es la tierra. La tierra en la zona sur está parcelada, ¿no? Entonces, eso limita varias acciones de desarrollo, especialmente pecuario. Entonces, la zona sur estaría considerada potencialmente como productores para seguridad alimentaria, ¿no? Que es donde se desarrolla la mayor cantidad y áreas de cultivo de pan llevar, ¿no? Es así. Y la zona norte, que está en expansión de cultivos como la alfalfa, la avena forrajera, que están sobrepasando en áreas todo lo que es la producción de cultivos, ¿no? Más o menos en alfalfa tendremos unos 85,000 hectáreas y de avena cada campaña casi 74,000, 75,000 hectáreas. Entonces, eso sobrepasa a todo lo que es la capacidad de producción de la zona de cultivos de pan llevar para la actividad pecuaria. Ahora, hay un punto bien crítico. Las grandes praderas que pueden producir están en la parte noroccidental de Puno, desde Huancané, Azángaro, Yaviri, la parte de Macusani, etcétera. Y en el lado sur, como tú recalcas, está la atomización. Yo recuerdo mucho al ingeniero Chávarri, que cuando le hicieron una entrevista hace una friolera de 40 años atrás, dijo, el problema es el minifundio. En la parte esta del anillo circunlacustre, que se ha subdividido la propiedad y es muy difícil intervenir. Ahora eso se ha maximizado. Ahora ya no hay solamente una atomización, sino una hiperatomización. Cada una de las posibilidades de desarrollo mancomunado, etcétera, está atomizado al extremo. Ya no hay una propiedad que tenga la fortaleza de ser productiva y tenga el peso específico desde el punto de vista económico de poder consorciar y asociar a gente. Entonces, ese es otro problema crítico. Te pongo un ejemplo para ubicarnos en la realidad actual. Mo, que tiene 4 distritos, su valor bruto de producción en la parte de agricultura son 7 millones de soles. O sea, no es nada para desarrollo de una provincia, ¿no? Que está limitada por lo que tú has dicho sobre ese minifundio, sobre esa atomización de la tierra, que no tiene mayor capacidad de desarrollo agrícola. Entonces hay que repensar qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Porque la actividad agropecuaria para ellos no es rentable. ¿En qué se ha convertido en ese complejo de atomización de la tierra? La actividad agropecuaria se ha vuelto complementaria de otras actividades, ¿no? En el lado sur está el comercio, está el contrabando, en el lado de Mo, el norte occidental, está todo lo que es contrabando, ¿no? Comercio y transporte. Entonces, en esas situaciones sociales, económicas, creo que la economía de las
zona norte y de la zona circunlacustre es una economía de subsistencia. Bueno, y entonces hay un punto crítico. Estamos planteando, como tú has dicho, que se necesita ver una cuestión geoterritorial, la territorialidad, es decir, la zona sur, la zona norte, la zona de selva, etcétera. Pero ¿quién va a establecer una conducción y un liderazgo en esos escenarios? Tendría que ser el gobierno regional con cierta autonomía, pero el gobierno regional está inhabilitado, no porque se le haya prohibido hacerlo, sino que ha decidido no decidir. Es decir, no tiene ninguna propuesta para establecer desarrollo y fortalecer, por ejemplo, las microcuencas, hacer una visión geoeconómica. Hay una territorialidad que puede potenciarse y en esa territorialidad que puede potenciarse en función a las microcuencas debe haber propiedad de la tierra y la propiedad de la tierra en las manos de comunidades campesinas también es una especie de nebulosa y no hay ninguna cosa clara. Yo estoy pensando, barrunto esta idea de que las propias comunidades campesinas organizadas, si tienen la fortaleza del caso, porque ya las comunidades campesinas no están necesariamente pobladas por gente del campo que está esperando que le caiga maná del cielo, sino que tienen técnicos, tienen profesionales, etcétera, podrían establecer sus propios proyectos de desarrollo agropecuario y si no consiguen el financiamiento por parte de las autoridades regionales o nacionales, puedan buscar la cooperación internacional. Es decir, sería la única posibilidad de desembarazarnos de esta postración, de esta inanidad. Es decir, estamos peticionando apoyo a una especie de mendigo incapacitado de que haga algo como es el gobierno regional, que no tiene facultades ni voluntades de hacerlo. ¿Por qué? Porque está pensando solamente en el desarrollo infraestructural. Exactamente, Hernán, pero le doy una noticia. El gobierno regional, la gestión de Juan Luque, ya tiene un documento de gestión de zonificación económica y ecológica. Ahí está señalado todas las potencialidades que tiene el departamento de Puno. Ese avance creo que es significativo y habría que ejecutar las políticas, pero además dentro de esas políticas los programas de desarrollo, pero con inversiones, ¿no? Y en mi propuesta, que bueno, la sostengo, es de que el gobierno regional tiene que hacer una reestructuración de la Dirección Regional Agraria y del propio gobierno regional. ¿Pero está facultado para hacerlo? Sí. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí, sí, está facultado porque la Dirección Regional Agraria depende directamente. Y la pregunta crítica es, ¿por qué no lo hace? Ahí está el kit del problema, ¿no? Como ustedes decían, ¿cuáles son las acciones del gobierno regional dentro de sus políticas de desarrollo del departamento de Puno? Ahora, siquiera por lo mínimo que podría haber, Ismaco, es algo de la seguridad alimentaria, porque ya es el colmo que sigamos siendo un departamento expulsor de su población. La gente está descontenta, la gente vive precariamente y todos los emigrantes lo que hacen es aprender a vivir mejor en lugares fuera del escenario de Puno y sobreviven en el escenario local. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo de desarrollo agropecuario que sustente la calidad de vida, ¿no? Claro, esa es la consecuencia, pero a la vez también es causa de lo que sucede, ¿no? El eje central del desarrollo es la persona. Y la persona se moviliza siempre en una familia. Entonces, el eje de cualquier tipo de desarrollo es la persona en familia. Y la familia se junta con otras familias y eso genera una comunidad, como ya han dicho. Entonces, el ojo de Puno para el desarrollo debe estar centrado en esa comunidad. ¿Por qué la persona? Es decir, porque tiene sus capacidades, la persona. No es otro ente que tiene las capacidades para hacer solución a la persona. Ahora, esta persona, para hacer, como ese término que muchos han criticado de seguridad alimentaria, porque la seguridad es un concepto abstracto, un concepto estático, no es dinámico, de manera tal que independientemente de lo que signifique ese concepto en su discusión, lo que se quiere demostrar acá es que la persona debe tener por lo menos 3 cualidades y todo enfoque de plan y de política para, digamos, despertar capacidades o potenciar capacidades
es, primero, que las personas deben tener recursos para poder alimentarse. Eso significa empleo, significa una serie de situaciones, ¿no?, que son de desarrollo, no solo de crecimiento económico, sino de desarrollo, de inclusión, de cómo la persona es libre para desplegar sus capacidades. Entonces, esos recursos en la persona, en la familia. Y lo otro, elemento clave, es que si tienes recursos, tienes que tener dónde ir a adquirir lo que necesitas para que tu familia esté bien alimentada, adecuadamente nutrida. Ese necesitas un mercado. Entonces, ese mercado tiene que estar, ambas cosas son elementales, ¿no? Es decir, la persona que tiene ingresos o porque trabaja en la tierra tiene buenos precios para sus alimentos. No nos olvidemos acá una cosa trascendente. Los gobiernos desarrollados del primer mundo que tienen tecnología propia protegen a sus agricultores, a sus ganaderos, subvencionándoles. Acá no protegen a nadie. Desde 1990, que entró el presidente Fujimori, quitó todo tipo de apoyo al agro y a la ganadería en el país, ¿no? Y bueno, propició las importaciones. Y el tercer punto, que es clave, es que, bueno, uno tiene recursos, tiene dónde ir a comprar, necesita saber qué comprar, cómo alimentarse. Y es otro gran campo, es el de la educación alimentaria nutricional, de la conciencia. Eso se hace, pero de manera muy fragmentaria y además con un tipo de llegada, digamos así, vertical, de arriba hacia abajo. No le puedo decir a la gente, come quinoa cuando no hay quinoa y cuando no tiene dónde ir a comprar. Es lo mismo que cuando un médico le dice a una persona que tiene, bueno, obesidad y diabetes, bueno, tienes que hacer esto, aquello y aquello, las 4 cosas que dicen, y le da el papelito y se va. Para evitar contagiarse, lávate las manos si no tiene agua. Y ya pues, ¿no? Entonces, ese enfoque en Puno no existe. O existe muy fragmentariamente, de manera muy minúscula en algún proyecto, de repente muy focalizado, ¿no? En el programa conjunto de apoyo a la nutrición había eso. Para lograr desarrollo había que hacer actividades económico-productivas y actividades de educación y de salud para la vida conjuntamente, ¿no? Ahora, y en comunidades campesinas. Claro, tú has hablado de un punto crítico, es decir, la calidad, la voluntad, la predisposición de la gente del campo para emprender, hacer algo, asociarse y tener voluntad de trabajar. Eso significa, ojo, trabajar el mediano y el largo plazo para construir esas propuestas. Si no, estamos caput. Es decir, vamos a seguir de aquí a 30 o 40 años más en el mismo nivel de postración, de indefinición y de indefensión de nuestra población. Es decir, que vamos a seguir siendo departamento expulsor, vamos a seguir siendo una región donde la mayoría de la gente esté zarandeada y golpeada por los vaivenes climáticos, etcétera. El tema es armar un plan de desarrollo. Y tú has aludido al uno de los anteriores gobernadores, el ingeniero Luque, o doctor Juan Luque Mamani. ¿Dónde está ese documento? ¿Estará traspapelado? ¿Tendrá conocimiento de ese documento? ¿Tendrá voluntad de trabajarlo y de poder dimensionarlo y hacerle una especie de ayornamiento, es decir, modernización para que pueda empezar a trabajarse sobre eso? ¿O estamos en foja cero? Porque cada uno tiene el complejo de Adán, ¿no? Sí. Tú sabes que una de las grandes cadenas que arrastramos las poblaciones en el Perú es que las nuevas autoridades que vienen tienen, como reitero, el complejo de Adán, son los primeritos que van a hacer las cosas y desdeñan, inclusive ignoran lo que ha hecho el anterior en las propuestas de desarrollo. Pero también, Hernán, Ismaco, los técnicos o los burócratas no trabajan con indicadores de ingresos por zonas. Lo que tú has dicho, no, específicamente los ingresos, cómo se obtiene y de dónde. Yo les doy unos datos. El ingreso promedio de la zona rural del sur llegará pues a 290 soles mensuales, ¿no? Mensuales, y si tú vas recorriendo, si vas al lado norte es 340 o 500 según las capacidades de su producción pecuaria y agrícola,
porque son producciones mixtas. Entonces, si no saben esos indicadores, nunca van a revertir los indicadores de progresia, de malnutrición, de desnutrición crónica o de anemia, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria, también lo has puntualizado, no es un término que va y está nadando en el está aire, en el aire. solito, ¿no? En Puno ya se ha hecho 2 planes de seguridad alimentaria. Ninguno se aplica, ¿no? Porque viene el gobierno de turno y foja cero y otra vuelta. Y participan todas las instituciones, todas están en ese plan de seguridad alimentaria y listo, es letra muerta, no hay presupuestos, no se interrelacionan en los programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos, bueno, aquí hay cierta audacia y atrevimiento de mi parte. Siempre se acusa, se investiga a gente que ha cometido cohecho, que ha cometido colusión y que se ha organizado delictivamente para delinquir y ir en agravio de los recursos del Estado. ¿Por qué? Por el manejo indebido del presupuesto. Pero ¿por qué no manejamos un concepto que puede ser el de cohecho, el de colusión y asociación delictiva para delinquir? No por los que solamente han ejecutado malamente el presupuesto, sino por los que han interferido propuestas de desarrollo. Es decir, debería haber una institución capaz de tener los ojos saorís y observar críticamente cuál es el bagaje de documentos positivos que se tienen para el desarrollo y se han encarpetado a esas autoridades, a esos gobiernos, puede ser agricultura, puede ser la Gerencia de Desarrollo Social, etcétera, del gobierno regional, quienes tienen la obligación de reanimar y revivir esos documentos, si no estarían cayendo en colusión, en una cuestión pasiva, etcétera, de inoperancia respecto de las facultades que se les ha asignado. Mucha gente dice, a esta persona le acusamos porque cuando estaba de candidato prometió el oro y el moro. Bueno, pues ustedes saben que eso es demagogia. Ahora, teniendo la batuta, ¿por qué no hacen esa investigación y resuelven los problemas con todos esos documentos históricos importantes que tienen y que los han encarpetado? Ese debe ser ya otro delito de omisión, de falta de la inteligencia del tiempo, inteligencia estratégica, le dicen Ismaco, para poder alimentar la realidad y volver a transformar las cosas. Y ustedes saben también, y ayer tú has tocado el tema del agua. En 1968, cuando estaba la corporación, hizo estudios de 4 sistemas integrales, que son el sistema integral Lagunillas, el sistema integral de Santa Rosa, el sistema integral de Chuquibambilla y el sistema integral Huenque. Sobre esos ejes o esos sistemas se debe hacer el desarrollo de la infraestructura de riego y el uso del agua del departamento de Puno. Y no le da ningún valor. ¿No? Pocos se enteran de eso cuando tienen que ir al CENDOC y pedir dónde están esos proyectos para hacer todo ese plan de desarrollo sobre el sistema. Y ahora es medular en ese escenario, Marco, René, la propiedad de la tierra. Definitivamente tiene que haber propiedad de la tierra a través de medianos y de pequeños productores que tengan sentido y conocimiento de que lo que tienen es una potencia, es un bien que se puede capitalizar activo, y que les puede, activo, ¿no? Claro, es un activo desde el punto de vista de la economía, ¿no es cierto? Y entonces sobre esa base empezar a producir. ¿Por qué no tenemos ganado estabulado en Puno? ¿Por qué no tenemos producción permanente que tenga una complementación, por ejemplo, entre pastos cultivados y pastos naturales? Había una tendencia hace muchos años de sustituir los pastos naturales por pastos cultivados y eso también quedó abortado, se hizo a medias, etcétera, cuando serán muy escasos, poca productividad de los pastos naturales, pero es la cara verde que nos ha dado la naturaleza y que tienen mayores y mayores propiedades proteínicas, etcétera, que fácilmente pueden salir adelante. Entonces, no estamos pensando con calidad, con entereza moral las respuestas para sacar adelante nuestro afligido, golpeado y maltratado escenario agropecuario. Es decir, necesitamos un plan de largo y mediano y de largo plazo que ya empiece a decir, este es el camino a transitar y sobre esa base tenemos que empezar a recorrer. Si no, como dije, o como convenimos, de aquí a 30 años vamos a estar en la misma análisis de la postración y de la frustración. Sí, acá hay un problema de fondo, creo yo, ¿no?
Es decir, podríamos tener un plan. Supongamos que ha venido el Espíritu Santo y les ha iluminado a todas las autoridades en la región Puno y han logrado un plan, digamos, de desarrollo del agro, desarrollo de la ganadería, y hacer un programa grande en base a las 4 microcuencas, ¿no? Pero lo hacen los técnicos. Entonces el plan bien formulado, ¿no? Pero quizás no es sostenible porque lo hacen de arriba abajo también, y cuando es de abajo arriba es sostenible, de arriba abajo nunca. Entonces viene un gobernante que tiene una condición, digamos, de elección popular. Entonces su mandato primario y básico es ese, es político. Entonces, en la balanza, lo político y lo técnico, en lugar de potenciarse unos a otros, se distancian, se divorcian, se separan. Y para mí la tragedia de Puno es que no hay ni siquiera plan, ni siquiera hay voluntad política. La política significa, básicamente, el sujeto objeto de la política es el poder. Y para hacer desarrollo fundamentalmente, digamos, esencial, que hay que pisar callos, hay que quebrar estructuras de poderes y de micropoderes. Entonces, ese es el gran problema que hay, porque además yo voy a insistir siempre en esto. Se sostiene que la región debe tener la responsabilidad, pero yo he trabajado acá en Arequipa y en varios sitios y de manera tal que dicen, no, esta idea, sí, pero ¿está inscrita en esta política nacional o no está inscrito lo que están planteando? Está sí, pero a meses, no. O sea, todo se tiene que vincular con lo que siempre está, digamos, en el poder, o sea, que tiene el sartén por el mango, y es el que hace la política nacional. Y todo tiene que estar concuasado. Si dice esto, y además, si dice tu reglamento de tu institución, agricultura, que hay que reformarla, porque ¿cómo se reforma? Pues políticamente hay que reformarlo, no técnicamente. De manera tal que es eso. Y no, es que el reglamento no te lo permite. Claro, estamos maniatados en ese aspecto. El reglamento no te lo permite, de manera tal que tienes que hacer lo que el reglamento dice. Y eso te obligan desde el nivel central. Y si no lo haces, entra la Contraloría, entran todos los controladores de la ineficiencia. Y controladores que están contra la creatividad, la imaginación. Piensan que todo el mundo es ladrón también, pero ¿qué vamos a hacer, no? La pregunta clave es, ¿podremos crear un mundo diferente en Puno a través del desarrollo agropecuario? Esa es la pregunta. Y entonces se ha trabajado con mucha demagogia diciendo, por ejemplo, la democratización en el agro. ¿Y qué ha significado la democratización en el agro? Entregar así indistintamente a comunidades como Entelequia, ya dijimos la Entelequia, es decir, son excelentes para el punto de vista de la conservación del espíritu, de la tradición, pero no para la productividad. Lo que necesitamos ahora es la democratización de la producción. Es decir, ¿por qué no ustedes que nos están observando y viven en Puno, etcétera, y tienen voluntad de quedarse en Puno, ¿por qué no se apalancan propuestas e intervenciones para que se les pueda asignar de alguna manera, buscando los espacios financieros y de pago, etcétera, una pequeña propiedad, mediana propiedad y empezar a producir? ¿Por qué no se consorcian? Es decir, ¿por qué la gente en Puno tiene necesariamente que vivir en la ciudad y no hacer del altiplano un vergel, de la selva una potencialidad extraordinaria? Esos son los retos del futuro y sobre esa base tenemos que empezar a trabajar. Es que sabes que también, Hernán, se ignora mucho sobre aspectos que ha tenido el departamento, ¿no? La selva. En Sangabán, hasta 1987, se sacaba árboles maderables, ¿no? Hoy, desde el 87, no hay un programa de desarrollo sobre reforestación de la selva con especies maderables. Entonces, la gente no tiene conocimiento de lo que existe o de lo que ha existido, ¿no? Vivimos en una ignorancia que piensa que todo el mundo entra al gobierno regional, las municipalidades, a descubrir cositas, o está mirando, oteando al resto del mundo para ver qué se hace, ¿no? Pero has tocado un tema bien sensible, el financiamiento. Si no hay créditos de capitalización, no habrá desarrollo para el futuro.
porque toda la capacidad crediticia de Puno es solo préstamos de 1 año y de sostenimiento y para determinadas cositas, ¿no? Engorde de ganado. Entonces, la explotación pecuaria necesita mínimo 5 años, ¿no? Para capitalizarse en infraestructura, en ganado, en pasturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de repensar es para que el gobierno regional tenga un gerente de inversiones y de finanzas y que pueda apalancar recursos del extranjero y poder tener una política crediticia de largo plazo. Si no se sostiene así, no va a haber. Has dado en el clavo en una explicación que es muy sólida y muy contundente. ¿Por qué Puno, como has dicho ayer, del 15%, se ha vuelto del 70 y tantos por ciento al 15% de cultivar la tierra, ¿no? Y se han dedicado al comercio informal, a la explotación minera, porque la inversión en el agro es de mediano y largo plazo y no hay créditos para eso. El contrabando te da crédito inmediato. Llena la olla. Entonces la gente pone no es tonta tampoco, pues no. Claro. Claro. Justifica. Bueno, el tema. Justifica, los medios justifican el fin. El tema ya está bien claro, ¿no? Tenemos que buscar la democratización de la producción, es decir, que varias personas que ahora están probablemente hasta desocupados se pueden consorciar, buscar anudarse, enlazarse en propuestas y empezar a trabajar algo que signifique proyectos. ¿Por qué también no se asesoran a las comunidades campesinas para que hagan, como dijimos al inicio, sus proyectos y puedan conseguir algún financiamiento de la cooperación externa? ¿Cómo surgió el turismo rural comunitario? No fue galvanizando, sensibilizando, motivando hasta en aspectos de higiene a la gente del campo y después de hospitalidad, de receptibilidad, de brazos abiertos y de una higiene que no solamente era la corporal, sino ambiental, con un equilibrio y un ecosistema extraordinariamente doméstico, pero encantador. Eso tenemos que hacer para la cuestión productiva en lo agropecuario. Hay gente en las alturas de Puno, productoras alpaqueras que todavía están viviendo en el siglo XIX en cuestiones de infraestructura precarísima y no tienen condiciones para mejorar sus cosas. Sabemos también la dependencia que existe de Puno respecto de la producción de las fibras y la transformación de fibras de lana, de las fibras de alpaca y de vicuña, etcétera. Entonces, toda esa cuestión hay que empezar a amargarlas para empezar a iniciar la propuesta que debe conducir el gobierno regional. Bueno. Algo interesante también que me olvidaba es puntualizar lo siguiente, ¿no? Siempre hemos hablado del centralismo. Por ejemplo, APSI es la asociación que controla el financiamiento internacional, ¿no? Pero en Puno, la Dirección Regional Agraria debe manejar y evaluar todos los proyectos que llegan a Puno, ¿no? Todos los proyectos, sean de ONGs, de cooperación internacional. ¿Para qué? Para que las políticas que puede establecer el gobierno regional se cumplan, ¿no? Entonces, no va a haber una distorsión. Yo hago esto, pero no hay una institución que formalice, que institucionalice para poder controlar toda esa posibilidad de política, de programas, de proyectos que se puede establecer en el desarrollo agropecuario del departamento. Bien, volvemos para la próxima edición, recalcándoles que los 3 personas que ustedes ven en pantalla, en el año 1982 emitieron el primer programa de cultura política en Puno. René, Ismael y yo, y después ya vino Iván Cuentas Aparicio, Rigoberto Sea Delgado, el Conde de Esquilache, y como empezamos con 3, amalgamos una célula viva de 7, y después, como reitero, llegamos a ser más de 40 los 7 ciudadanos. Muchos de ellos están ahora en la eternidad, nos están protegiendo, pero siempre con la iluminación puneñista y la afirmación del ser puneño, que es un tema del que vamos a hablar prontamente. Muchas gracias por habernos escuchado pacientemente. Nos hemos excedido pese a nuestro cronómetro del tiempo, pero ya ustedes sabrán disculpar y tener una venia de comprensión frente a estas situaciones de tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.